Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir al webinar denominado Silos de Información y Problemas y Soluciones. Mi nombre es López, soy presidente de Dama Capítulo Bolivia. Nos acompaña también Germán Morante, que es presidente de Dama Latam, es presidente de Dama Colombia, y un miembro fundador del capítulo de Dama Bolivia es Fernando Vargas, ambos con vasta experiencia en el campo de la gestión de datos, gestión de información, y en sus rubros, como en este caso puede ser Fernando, tiene mucha tela que cortar en el campo de las telecomunicaciones, y así lo mismo Germán, entre otros rubros, ¿no? Sin más que decirles, les agradezco otra vez. Mis datos están dentro de las redes sociales y de los correos que les hemos ido mandando. Por favor, siéntanse en la libertad de que cualquier consulta externa fuera del webinar podemos contestarla. Les paso la posta. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Diego, por la presentación y por la invitación a este evento organizado por el Dama Capítulo Bolivia. Hoy les traigo esta temática, la introducción y beneficios del Dama. Básicamente, antes de iniciar, quiero presentarme, aunque ya Diego lo hizo, un poco hablar de mí. Soy ingeniero de sistemas, una especialización con maestría, estoy certificado en algunas disciplinas, como gobierno de datos, arquitectura, seguridad, entre otros. Ya cuento con 24 años en este tema de los datos. Actualmente me desempeño como presidente del Dama Capítulo Colombia y coordinador para Dama Latam de los capítulos en Latinoamérica. Para hoy, ¿qué les traigo? Les traigo el siguiente contenido. Espero que sea de su agrado. Espero que si también al final tienen alguna duda, nos pueden escribir. Ahí dejo mis datos. También le pueden escribir a los correos que han estado enviando de parte del capítulo Dama Bolivia. Primer punto, que es el Dama, como tal. ¿Qué beneficio brinda? De ahí vamos a pasar un poco a las que son las funciones de la gestión de los datos, una breve introducción y una forma de ver el gobierno en la gestión de datos. Si bien esta no es una charla para hablar de gobierno y gestión de datos, pues sí vamos a mirar brevemente cuáles son las áreas y qué beneficios nos trae el utilizarla. Entonces, digamos que ese es el enfoque. Arranquemos entonces que es el DAMA. Es la sigla del Data Management Association, es una organización mundial que promueve el entendimiento, el desarrollo, las buenas prácticas en torno al gobierno y la gestión de los datos. Cuenta con capítulos regionales. En este caso, ya les mencioné que tenemos varios países en Latinoamérica organizados por el Dama Latam y a su vez gestionados y articulados con el Dama Internacional. El Dama Internacional, ¿qué misión, visión y propósito tienen? Como misión, entendemos que es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, que busca reunir profesionales en torno a los datos, los temas que nos apasionan. Y entendiendo también que los datos no son del área de TI, no son de las áreas de analítica, son de toda la organización que todos los días toma decisiones y realiza procesos con base en los datos y la información. La visión del Dama Internacional es proveer ser un recurso esencial para aquellos que trabajan con información y manejo de datos. Oímos los términos información y datos y pensamos que son lo mismo. Aprovecho esta ocasión para decirle que los datos son la materia prima de la información, aunque los datos sin un contexto no nos sirven, que los datos al ser analizados y procesados y actuados para la toma de decisión se convierten en información. Entonces, no es lo mismo datos que información. Sin embargo, el Dama en su visión las diferencia y apoya ambos recursos dentro de las organizaciones. El propósito del Dama es promover el entendimiento, desarrollo y práctica del manejo de los datos y la información, como lo he venido mencionando, como componentes claves. Hoy se habla de los datos como activo,
como activo que genera valor, es generar valor, ser más eficiente, mejorar la satisfacción de los clientes, mejorar o innovar en productos y servicios a partir de los datos, en fin. Ya ese será otro tema que seguramente tendremos oportunidad de hablar, que es la monetización de los datos. Pero digamos que uno de los propósitos del DAMA fundamental es el entendimiento y desarrollo de esas buenas prácticas en torno a los datos y la información. ¿Qué metas tiene el DAMA? Pues ayudar a los profesionales a entender este mundo de los datos. Y recuerden, profesionales de todas las áreas, de todos los géneros, que trabajan en una organización. Hoy quien no trabaje con datos en una organización, es muy difícil que se pueda comprometer con un resultado, es muy difícil que pueda realizar un proceso. Entonces digamos que el DAMA como meta tiene ayudar a los profesionales a que conozcan el dato, cómo se trabaja, el ciclo de vida, etc. El siguiente propósito es influenciar las prácticas, la educación y las certificaciones en el manejo de los datos. Hoy tenemos específicamente en datos múltiples profesiones: analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de datos, gente especialista en integración, especialistas en interoperabilidad, especialistas en calidad, especialistas en toma de decisiones, especialistas en innovación a partir de los datos. Entonces, vemos que dentro del campo de los datos y la información, lo que buscamos es influenciar esas prácticas para que haya un lenguaje común, un entendimiento y unos logros en torno a esos datos como activos dentro de las organizaciones. La otra meta es dar soporte a los miembros del DAMA y a sus organizaciones para resolver las necesidades de manejo de información y los datos, crear alianzas con otras organizaciones con principios similares, muy conocido eventos como el Enterprise Data World, como Data University, que también trabajan en torno a los datos, diferentes ISOs que trabajan en torno a la calidad de los datos, etc. Y digamos que el DAMA, como marco de trabajo, incluso dentro de su misma documentación, promueve el uso de otras buenas prácticas. Digamos, lo más estupendo del DAMA es que da espacio para todos, que identifica todas estas funciones en el gobierno y la gestión de los datos, y aconseja incluso otros marcos de trabajo como TOGAF, como SACMAN, como las mismas ISO, etcétera, que aportan valor a la hora de gobernar y gestionar los datos y la información. Veamos un poco o repasemos lo que ha sido la historia del DAMA, tal vez en los últimos 47 años. Nace como una reunión informal de colegas en el 74, donde ya desde esa época están considerando los datos como un activo. En 1980 se da el primer capítulo del DAMA en Los Ángeles. En el 83 un primer capítulo por fuera de Norteamérica. En el 88 hay una primera elección. El DAMA como tal tiene una junta directiva, su presidente, diferentes vicepresidentes en torno a lo financiero, el mercadeo, atención a los capítulos, atención a los miembros, desarrollo del contenido, etc. En ese sentido es muy similar a las organizaciones locales, me refiero a los capítulos de cada país, tienen esos roles y una junta directiva. En el 2008 sale el primer diccionario del DAMA, que lo que busca es tener un lenguaje común en torno a los datos y la información. En el 2010 sale el primer DMBOK publicado, que se constituye en la primera guía para el gobierno en la gestión de los datos de los profesionales. En el 2011 sale la versión 2 del diccionario. En el 2017 sale la versión 2, que es la que manejamos hoy, publicada, que ya es una versión más completa, incluye ética de los datos, incluye temáticas como Big Data, etcétera, porque si algo ha progresado y ha avanzado tal vez en los últimos 5 años, son los temas de los datos. Cuando hablamos de aplicaciones, por ejemplo, ya esas aplicaciones se han quedado un poco estáticas. Hablo de los CRM, de los BPMs, de los ERPs, de los e-commerce, etcétera. Por supuesto, agregan valor a la organización, pero lo que más ha avanzado es el tema de los datos, la tecnología en cuanto a la integración, la interoperabilidad, etcétera. Hoy, por ejemplo, se habla del concepto de Data Fabric, que mañana tendremos una persona experta en el tema, en donde ya vienen empaquetadas muchas funciones y utilidades en torno a la automatización y la explotación de los datos. En el 2019 ya se actualizan
las certificaciones, en especial la CMP, el Certified Data Management Professional, que es el de fundamentos para todos aquellos que estamos en este tema de los datos y que queremos certificarnos. Es una certificación importante porque es de carácter internacional y ya las personas pueden prepararse, sea a través de reps, a través de grupos de estudio, capítulos locales, para presentar sus diferentes exámenes. De hecho, ya tenemos exámenes en varias especialidades como Data Governance, Data Quality, etcétera, que vienen a enriquecer ese background de cada uno de los profesionales en torno a los datos. En el 2020 estuvimos, y lo digo con gran orgullo porque fui parte de todos esos personajes en América Latina que estuvimos en la traducción del DMBOK al español. Ya hoy tenemos disponible el DMBOK en español, tanto en formato impreso como en formato PDF, de tal manera de que ya en Latinoamérica también generamos una cultura y un lenguaje común en torno a el gobierno y la gestión de los datos. A hoy, a corte de agosto, hay más de 49 capítulos, hay 9 capítulos de información, más de 20 países, de tal manera que el viaje ha sido bastante largo, pero se ha logrado cimentar bases en componentes y artefactos tan importantes como el DMBOK, como las certificaciones, como el portal, etcétera, donde van a encontrar mucha documentación que ahorita veremos de qué tipo es. Entonces, los datos están en progreso, se vienen adaptando. A hoy el DMBOK está sigue en la versión 2, se va a sacar una versión Plus, donde van a haber algunas correcciones y ya también se encuentra preparando el equipo de trabajo para la versión 3. Capítulos regionales que tenemos para acá, Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y Chile, que ya se encuentran establecidos como capítulos ya formales, y unos capítulos en formación, como es Bolivia, Uruguay, Argentina, muy pronto, y Guatemala, muy pronto ya tendrán el aval. Eso no impide para realizar este tipo de eventos, al contrario, pues los capítulos en formación tienen que mostrar que vienen ejecutando unas actividades en torno a su país y posteriormente pues hacer su presentación ante un comité para que nos dé el aval. Por eso ya pasamos ya varios países, incluido Colombia. Entonces es bueno que sepan que estas comunidades ya existen, independientemente de que sean capítulos formales ya reconocidos o en formación. Bueno, tal vez me equivoco. Todos son reconocidos porque estén en formación o no, son articulados y alineados por el DAMA. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a una red social como LinkedIn, ahí van a encontrar por cada uno de estos países sus diversas páginas, se pueden asociar a ellas y siempre van a encontrar artículos, webinars en torno al gobierno y la gestión de datos. No existe ninguna restricción para que alguien de un país no pueda asistir a un evento que organiza otro país. Al contrario, compartimos toda la información. Entre capítulos hemos organizado cursos en donde van varios países, etc. Entonces, digamos, hay una gran fraternidad entre todos los capítulos de Latinoamérica. De hecho, tengo conocimiento de otras regiones y créanme que nuestro capítulo es de los más unidos y de los que más comparte eventos e información. Entonces, a todos los que están viendo este webinar, pueden afiliarse a cada una de las páginas en LinkedIn de estos capítulos y allí pueden ir enriqueciendo su concepto, su conocimiento y asistiendo a diversos eventos. En el caso de Colombia, pues como todos los capítulos, les quise traer este ejemplo. Es una asociación independiente. Tenemos profesionales, universidades, trabajamos mucho en torno a ellos. Recientemente organizamos un simposio de una semana con una universidad de acá, la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ayudamos a las entidades de gobierno, por ejemplo, a entender los proyectos. Participamos en agrupaciones, participamos brindando charlas con empresas, personas, en fin. Esa es nuestra razón de ser, al igual que todos los capítulos en Latinoamérica, hacer crecer esta comunidad, nivelar conocimientos en torno a el gobierno y la gestión de los datos. Ahora sí entremos, después de este breve repaso de historia, de misión, visión, etcétera, ¿qué beneficios nos trae estar en una asociación como el DAMA Internacional o en un capítulo local? Por ejemplo, el DAMA Internacional, pues ya lo saben, se dedica a promover los conceptos y prácticas
de gestión de información y apoya a sus miembros para abordar sus necesidades. En cuanto a los beneficios ya propiamente dichos, lo más central del DAMA es patrocinar y facilitar el desarrollo del cuerpo del conocimiento, lo que conocemos como el DIMBOK 2.0, que les dije, que ya está disponible en español, en donde a través de la comunidad de expertos, no los que escribieron los libros al inicio, ahora podemos participar en diferentes escenarios para ser parte, por ejemplo, de algunas correcciones que requiere el DIMBOK 2. Si ustedes entran al portal, allá pueden incluirse. Si detectan alguna falla de redacción, etcétera, la pueden incluir a través del portal para ir perfeccionando nuestro libro. También se desarrollan programas de certificación y capacitación. Ahorita vamos a ver un poco de eso más adelante. Pero digamos que la pieza fundamental y que proporciona muchos beneficios en torno al conocimiento, las buenas prácticas, pues es el DAMA DIMBOK. Se ha estado haciendo durante 30 años, ahí la gente ha puesto su conocimiento, de verdad que es uno de los libros, a pesar de que uno puede decir es extenso, es de verdad uno de los libros que mejor sintetiza las diferentes funciones en torno al gobierno y la gestión de los datos, y que es el más completo, porque muchos libros te hablan de calidad, otros te hablan de arquitectura, pero el DIMBOK se constituye en el más completo. De hecho, mucha gente pues, que participa en ello, pues lo sé de primera mano, son expertos mundiales en torno a los datos. He tenido el placer de compartir con ellos, tanto virtual como presencialmente, en diferentes eventos en Colombia, en México, etc. Lo más importante es que no es un libro técnico, es un libro basado en la experiencia y en lo que realmente les ha funcionado a las personas que participaron en su elaboración. Otro beneficio es que nos proporciona un lenguaje común. Para ello, pues se tiene el diccionario de la gestión de datos, donde están los términos que definen ese vocabulario. Incluye más de 40 temas, no solo de datos y arquitectura, etcétera, sino de finanzas, contabilidad, gestión de conocimiento, etcétera. Entonces, ese libro se lo recomiendo, que es el diccionario del DAMA para la gestión de los datos. Entonces, ese es otro beneficio que nos da el DAMA, un lenguaje común. La certificación nos permite, además de aprender, nos permite dar una base, un background para los profesionales en torno a los datos, también nos permite ser reconocidos en el mercado, y no solo en el mercado local, también en el mercado internacional. Cada día aumentan más los proyectos en torno al gobierno y la gestión de los datos, y cada vez los clientes y las organizaciones son más exigentes en cuanto a los perfiles de los profesionales. Sí. Así como hoy un gerente de proyecto que no tenga PMP, que no esté certificado de Scrum, no es aceptado en un proyecto, dentro de poco vamos a ver lo mismo en los proyectos de gobierno y gestión de datos. Y ahí, Germán, perdón que te corte un poquito. Dale. Para toda la gente de acá, de Bolivia, la oportunidad es de oro porque con mucho orgullo, igual yo les cuento que soy el primer certificado aquí dentro del país, y obviamente la oportunidad para ir creciendo en cuanto a los primeros certificados dentro de cada país es espectacular, ¿no? Entonces ahí ya dentro de la región, en otros países se están pidiendo perfiles que sean certificados CDMP, y nada, ¿no? Ahí Germán igual me puede ayudar a avalar eso, ¿no? Y ponerlo en práctica es fundamental. Y tiene varios niveles, desde el nivel más básico, que es el asociado, donde se pasa el examen con el 60%, allá a un nivel de practicante con 2 años a 10 años de experiencia, ya es con el 70% del examen básico, más 2 exámenes en torno a las especializaciones, como ya les dije, pueden ser en gobierno, en calidad, en metadatos, etc. Ya después se pueden volver máster, ya es con el 80%. Ya más experiencia demostrable, y finalmente son personas que son nominadas con más de 25 años por su pasado por todo este viaje de los datos y certificaciones, y es postulado, y pues tiene que haber una gran contribución de esa persona al mundo de los datos y la gestión de los datos. Para existen los REPs, que son Registered Educational Provider. Hay 3. Reconocidos por el DAMA. Eso no quiere decir que ustedes no puedan con sus capítulos acceder a esa educación. En Colombia, en muchos países, los capítulos, por supuesto,
desde su perspectiva misional, desde su perspectiva sin ánimo de lucro, estamos brindando estas capacitaciones, haciendo crecer la comunidad. Por ejemplo, en Colombia eso es lo que ha hecho que ya haya más personas certificadas. Ya contamos con más de 30 personas certificadas en Colombia a lo largo de estos últimos, tal vez, ya vamos para 2 años. Y es mucha la gente que se ha certificado. Adicionalmente, en los eventos hay un beneficio. Cuando un país organiza un evento reconocido por el DAMA da la oportunidad de hacer los exámenes y solo si los ganas los pagas, si los pierdes no. Eso se llama el Pay If You Pass. Hay que hacerlo de la mejor manera, preparándose. No porque sea gratis y lo pierda, pues no perdí nada. No, al DAMA esto le cuesta. A esto le cuesta cierto dinero, poner a disposición de la comunidad estos exámenes. Entonces también hay que hacer un uso adecuado de este tipo de oportunidades, que es el Pay If You Pass, en donde en los eventos de los capítulos locales se da esa oportunidad, se espera que la gente se haya preparado, o se hacen cursos de preparación en el examen. Por ejemplo, en nuestro simposio hicimos un curso de preparación de 8 horas enfocado al examen, la respuesta, los tipos de respuesta. Y lo primero que le dijimos a la gente es, esto no es un curso para que usted venga a aprender de gobierno y gestión de datos. Esto no es un curso para que usted venga a entender de qué se trata el DIN Book, cuáles son las funciones del gobierno, las capacidades en torno a los datos. Este es un curso donde usted ya estudió o hizo un curso anterior de ese entendimiento, o repasó o tenía un grupo de estudio. Acá viene a enfrentarse al examen y a los tipos de respuesta. Entonces esa es la forma de enfrentar ese tipo de oportunidades, de tal manera que se capitalicen y dejar muy en alto el nombre del capítulo que organiza el evento. Por ejemplo, nosotros estuvieron 11 personas preparándose con nosotros. De las 11 personas, 10 pasaron el examen. Solo una persona no lo pasó porque cometió algunos errores, como por ejemplo estarse moviendo en la cámara, parándose, etcétera. Eso tiene un software que te reconoce, y si tú estás moviendo y parándote, pues el examen se te va a desactivar. ¿Qué beneficios tienen esas funciones en torno al gobierno y la gestión de los datos? Por ejemplo, la arquitectura de datos nos conecta la estrategia con la tecnología, nos da la hoja de ruta y el modelo de datos empresarial. Eso facilita un montón hacer un proyecto de gobierno y gestión de datos. Entonces, estos beneficios ya son más en la práctica. El modelado de datos, hay un entendimiento entre negocio y TI a través de los datos. En el almacenamiento y operación, hay una continuidad en el negocio. Hay servicios de datos. En la seguridad, todo lo que es protección e integridad de los datos, cumplimiento de regulaciones locales en torno a la seguridad de los datos, ley de protección de datos, etc. En la integración y la interoperabilidad, nuevas líneas de negocio, preservando la integridad y la calidad. En la gestión de documentos, reducciones de costos. En maestros y referencia, una sola versión de la verdad, los Golden Records que llamamos. En lo que es Data Warehouse, y Business Intelligence, la fuente confiable para la toma de decisiones de manera oportuna. En los metadatos, saber qué tengo, para qué sirve, los diferentes niveles de detalle, me permite conocer todo ese inventario de servicios de datos. En calidad, pues asegurar pues, que los datos cumplan con su propósito en sus diferentes dimensiones, exactitud, completitud, integridad, bueno, etc. Ahí les encargo repasar el área de calidad de datos, que es uno de los temas en que las organizaciones tienen que trabajar, asegurar la calidad de los datos desde el origen y no allá en sus bodegas de datos o en sus data lake. Y el modelado de datos, pues que ya lo habíamos hablado, pues que nos da una referencia de qué es lo que hay en la empresa y para dónde vamos. Otros beneficios que da el DAMA: tienen acceso a fuentes de datos, bibliotecas, educación, eventos como los de hoy. La vinculación, ¿por qué? Porque se promueve la vinculación de profesionales, se comparte el conocimiento, que es el siguiente, se debe actualizar. Si hay algo que está cambiando continuamente son los datos, si hay algo que está creciendo continuamente son los datos. Un recurso que como mínimo lo tengo que gestionar y qué bueno sería aprovecharlo para generar valor. Y pues soy parte de una comunidad, qué bueno es eso, cuando nos sentimos que pertenecemos a algo, cuando sentimos que hablamos el mismo idioma. Más beneficios: papers, guías que tienen los capítulos locales, webinars, mentorías, seminarios, networking con otros profesionales. Hay la oportunidad para trabajar en comités y grupos de trabajo en cada capítulo local.
a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, ser parte de la base de profesionales reconocidos, pueden obtener descuentos en capacitación, certificación, eventos y acceso a eventos especializados. Entremos un poco entonces a ese marco de trabajo, tal vez en los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan. Esto es lo que se conoce como la rueda del dama, ¿cierto? Es un ciclo PHBA que va desde la planeación y diseño, la habilitación, el uso de mejoras y unas actividades fundacionales. Estas son las áreas o las funciones en torno a la gestión de los datos y en su centro articulados por un gobierno. Es el gobierno que articula con la estrategia, donde se definen los roles principales y las políticas. Y ya estas áreas de la función son las que hacen. ¿Qué quiere decir que hace? Acá en arquitectura, pues hago la arquitectura, el modelo empresarial, por decir algo. En bodegas construyo las bodegas. En calidad hago el proceso de calidad de datos, etc. Todo de manera articulada en gobierno de los datos. Y el ciclo de vida de los datos. Entonces, digamos que ese es el marco de trabajo, es la guía de conocimiento, que va en su versión 2, proporciona un conjunto de métodos, estándares, prácticas en torno a el desarrollo, el análisis, la implementación, la evolución de planes, políticas en torno a los datos. Este marco de trabajo en su versión 2, pues tiene estas áreas, que son la arquitectura, el modelamiento, el almacenamiento, los maestros y referencias, la integración, las bodegas, etc. Siempre que vayamos a tener un proyecto de gobierno y gestión de datos, debemos preguntarnos cuáles de estas áreas nos duelen, en torno a qué datos, a qué entidades de datos. Clientes, productos, proveedores, recursos humanos, activos, toma de decisiones, datos estructurados, no estructurados, etc. No pretendamos coger todas las áreas y hacerlas en un primer proyecto, ni pretendamos coger todas las entidades de datos y hacerlas en un primer proyecto. Lo importante es trazar esa hoja de ruta de acuerdo a las necesidades, la problemática y la estrategia de cada organización. Entonces, digamos que, ¿cuáles son las variables para hacer un proyecto de gobierno y gestión de datos? Esta es una primera variable, ¿qué funciones voy a implementar? La segunda variable es, ¿qué entidades de datos voy a trabajar? ¿Sí? ¿Y qué capacidades voy a implementar? Pueden ser solo políticas, solo procesos, o vamos con todo, con tecnología, gobierno, cultura, etc. Hay varias formas de ver esa rueda. Una forma es como si fuera una cadena de valor a la hora de implementar. Entonces aquí vamos a ver beneficios, que en donde yo voy desde una estrategia de innovación con datos, monto mi gobierno con los roles y responsabilidades, defino los datos, los modelos, los documentos, mis metadatos, los pongo a operar, es decir, mis maestros, mis bodegas, mi lago, mi calidad, y los exploto en modelos analíticos. ¿Qué beneficios obtengo? La monetización, la eficiencia operacional, la toma de decisiones, fidelización, regulación, mitigación de riesgos, con actividades transversales de integración, almacenamiento y seguridad. Entonces, los beneficios están en que puedo hacer una estrategia de innovación a partir de mis datos y conseguir resultados para el negocio. Entonces, por eso se llama cadena de valor de los datos. ¿Cómo nos organizamos? Esas también son preguntas que nos hacemos. Digamos, ahí están las áreas de conocimiento, qué áreas son más de TI, qué áreas son más de negocio. Este es el cuadrado del DAMA que nos lo puede resolver. Todo lo que es integración, interoperabilidad, almacenamiento, seguridad, requieren mayormente tecnología, no se puede hacer de manera manual. Eso es mayormente de TI. Así como diseñar la arquitectura, es de arquitectos de datos, gente técnicas, los metadatos, el modelamiento y el diseño, es poner en práctica o trazar esa necesidad de negocio de los procesos de la toma de decisiones en una arquitectura y en un diseño, un modelo de datos documentado. Entonces, estas son actividades que pertenecen más a las áreas de TI, más a las áreas técnicas, pero también hay áreas de negocio, como por ejemplo, ¿quiénes toman decisiones con bodegas de datos? El negocio. ¿Quiénes definen las reglas de negocio? Y hago redundancia en negocio, el negocio. Reglas de negocio para la calidad, para los datos maestros. ¿Quiénes identifican los datos maestros? ¿Quiénes los hacen crecer, actualizar, que permanezcan vigentes? El negocio, no es TI. Igual que los documentos y, por supuesto, el gobierno, que es donde participan todos. También podemos ver estas áreas como unas áreas de infraestructura, unas áreas de definición de los datos, unas áreas para explotar los datos, unas áreas para operarlos y unas áreas para gobernarlos. Entonces, digamos, este cuadrado nos trae beneficios en entender cómo podemos implementar de una manera más fácil el gobierno y la gestión de los datos y que no haya esas rencillas de que esto es de TI, que esto es de negocio. Por supuesto, todo el gobierno y la gestión es de toda la organización. Ahora hablamos de democratización de los datos, donde cada persona tiene acceso al dato y la información de manera segura y necesaria para realizar sus procesos y sus tomas de decisiones. Bueno, hasta aquí llega mi
mi charla a lo largo de estos 30 minutos. Les agradezco todo el tiempo que me han dado para exponer en detalle lo que es el DAMA, los beneficios, los diferentes marcos de trabajo, beneficios y guías para implementar sus gobiernos y gestión de datos en las organizaciones. Ya tendremos tiempo a lo largo de los diferentes eventos y webinars que está organizando DAMA Bolivia para ahondar en más temas acerca de lo que es un gobierno, lo que es una gestión, lo que es entrar en alguna de las áreas a mayor profundidad, lo que es la monetización de datos. En fin, hay bastante tela que cortar en torno a los datos. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y que hayan adquirido nuevos conceptos o por lo menos hayan aclarado los que ya tenía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán, por la presentación. Ahora continuamos con el segundo tópico del día, los problemas coyunturales en la gestión de datos y los hilos de información. Fernando Vargas es el especialista en gestión de datos que nos va a dar esta charla. Es miembro fundador del capítulo DAMA Bolivia. Y nada, muchas gracias, Fernando, y puedes continuar. Excelente. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. Espero que todos estén muy bien. En este caso, yo quiero comentarles un poco sobre los problemas coyunturales que se tienen en la gestión de datos y hilos de información. Más que nada basado en la experiencia que he tenido durante este tiempo en todo lo que es la gestión de datos, ¿no? Y de todo el tema correspondiente a lo que es la información. Básicamente soy especialista en lo que es gestión de datos, de profesión ingeniero de sistemas. Tengo una maestría que he realizado también al respecto. Llevo más de 20 años ya en el mundo de los datos, un mundo apasionante de datos. He participado en diferentes proyectos relacionados a lo que es Business Intelligence y Data Warehouse, sobre todo en rubros de lo que es telecomunicaciones y la banca, y en algunas otras industrias más, pero más que nada he estado en banca, como digo, y los últimos años en lo que es telecomunicaciones. He participado también como docente en maestrías y diplomados relacionados a lo que es Business Intelligence. Y bueno, durante todo este tiempo lo que he hecho es más que nada dedicarme al mundo de los datos. Y arranco de la siguiente manera, haciendo una pequeña referencia incluso a lo que mencionaba Germán en su presentación y la diferencia entre lo que es datos y lo que es información, ¿no? Que esto es muy relevante, que mucha gente en ocasiones lo llega a confundir, y lo que es importante es aclarar esto, ¿no? Porque los datos simplemente son la materia prima para poder generar información. Un dato por sí solo no va a representar lo que se quiere para la analítica que generalmente se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces el dato por sí solo no nos sirve de esa manera. Para poder tener información, lo que tengo que hacer es conjuncionar esos datos, o si quieren acomodarlos de una manera tal que sí me representen una información y sí me sirvan para la analítica que yo quiera llevar a cabo. Aquí yo tengo un pequeño ejemplo básicamente en relación a esto, que es un dato numérico, 8.849. Como dato como tal, ¿qué significa? Pero sin embargo, para que sea información, yo podría saber que es la altura del Monte Everest, y si quiero dar un paso más allá todavía y llegar a lo que es conocimiento, podría decir que es el monte más alto que tenemos en el planeta. Entonces, los datos como tal los almaceno, los gestiono, pero para que se conviertan en información, básicamente los tengo que convertir, los tengo que relacionar con otros datos, y de esa manera yo voy a obtener la información y por ende el valor que yo quiero obtenerlo. Eso de esta manera, porque lo que vamos a ver en cuanto a lo que es la gestión de datos, enfocado netamente en lo que es el problema de los hilos de información, es porque nos vamos a manejar diferentes fuentes de datos, que estas fuentes de datos pueden provenir de diferentes sistemas, pueden ser sistemas transaccionales, como ejemplo un sistema de ventas, un sistema de marketing, de inventarios, no sé, N sistemas que hay en las compañías, que son fuentes de datos generalmente que yo voy a utilizar para generar la información que requiere el negocio. Adicional a esto, yo puedo tener otras fuentes de datos, como son normalmente los archivos, las planillas que se tienen en Excel, hasta una presentación en PowerPoint, otros tipos de sistemas como sistemas analíticos, y finalmente también lo que son los data entries, o lo que son las entradas manuales de datos, que no son las más aconsejables y que, bueno, generalmente nos pueden causar incluso algún tipo de inconveniente. Pero nosotros nos movemos con los datos que provienen de diferentes datos, que pueden ser, en algún caso, datos estructurados, y en otros casos pueden ser datos no estructurados. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los hilos de información o los hilos de datos? Son repositorios, básicamente, de datos que pertenecen o se encuentran bajo el control o tutela de una entidad específica. Entonces, es como un repositorio aislado de datos que yo puedo tener en la organización y donde pueden haber varios de estos repositorios. Esto me puede dar muchos dolores de cabeza. ¿Y por qué?
Porque si yo tengo varios repositorios que son aislados y no hay comunicación entre ellos, entonces yo no puedo obtener la información que necesito, porque precisamente mencionaba el tema de dato aislado. Tal vez para ese silo sí se contenga todo lo que sea necesario. Pongo de ejemplo un sistema de marketing. En un silo, en un sistema, yo tengo todo lo que es la información de marketing y en otro lado yo puedo tener toda la información de ventas. Si no consigo hacer que ambos sistemas conversen, que ambos sistemas interactúen, es decir, que esos datos fluyan entre ellos, yo estoy con un problema. Y generalmente esto ocurre cuando las organizaciones crecen y se van formando estos silos. Yo supongo que tal vez en alguna oportunidad ustedes se han topado con alguien en la organización que dice, ok, yo tengo mis datos de tal cosa y los tiene guardados en un lugar, o yo tengo mis reportes de tal cosa y los tienen guardados en algún lugar. Esos lugares donde está guardada esos datos o esos reportes o esa información en algún caso son silos también y pueden estar dispersos en toda la organización. Esto puede mostrar incluso una falencia que hay a nivel de la organización en cuanto a la incapacidad que tienen para trabajar de manera coordinada y de manera comunicada. ¿Ok? Pero básicamente entonces el silo es un repositorio aislado que se tiene de datos. ¿Cómo gestionar esos silos de datos o incluso de información que se tienen? Como objetivo deberíamos tener eliminar esos silos en todo lo posible, de tal manera que se trabaje de una manera coordinada, o haya la cooperación, el flujo de información o de datos entre los diferentes silos o entre los diferentes sistemas que vayan a conformar. Si podemos conseguir esto, si podemos evitar esto, ¿ok? Entonces nosotros estamos avanzando y estamos dando un paso de mejora dentro de la empresa para que la información fluya y para que tengamos una información de manera transversal, ¿ok? Tenemos diferentes retos al respecto y basado en la experiencia que tengo, les voy a comentar alguna problemática que se tiene respecto a este tema. Básicamente, ¿cómo es que obtenemos la información? Voy a resaltar lo que mencionaba de que puede ser un sistema de marketing, puede ser un sistema de inventarios, puede ser información que tenga en la nube, puede ser diferente información que tenga en diferentes sistemas. Y cuando me van a pedir los reportes o me van a pedir la información para hacer la analítica correspondiente, en algún caso, si estoy tomando los datos del sistema de marketing y me piden la información de marketing, yo tal vez pueda generarla y pueda satisfacer esa necesidad que se tiene. Pero no estamos en una organización que es aislada. Entonces, va a llegar un momento en el cual me pidan tanto la información de marketing, por ejemplo, como la información de ventas. Yo tengo que unir o conjuncionar esa información, esos datos, para poder entregar la información que me están pidiendo relacionada tal vez a una determinada campaña de marketing y el éxito o fracaso que tuvo en cuanto a ventas. Entonces, tengo que hacer que hablen o que se comuniquen estos sistemas. Y si yo los voy a manejar como silos de información, ese tema de extraer esos datos para luego generar la información se me va a complicar. ¿Ok? Porque yo tengo que trabajar, como les digo, de manera aislada. Y son varias las entidades que me van a solicitar esa información. ¿Qué ocurre generalmente en una empresa grande? Que va a haber un responsable para estos datos en marketing, otro para el área de ventas. Ok, voy a tener diferentes responsables que van a tener que conversar entre ellos para generar una información que me están solicitando. Una alternativa para esto es el manejo de lo que es el Data Warehouse, donde se concentra la información de los diferentes sistemas en un repositorio centralizado y a partir de este repositorio centralizado se genera toda la información. Parece el mundo ideal, porque en este caso el desafío se lo tiene el momento de construir el Data Warehouse, donde yo ya estoy haciendo que los diferentes sistemas conversen entre ellos para que se presente la información. Esto conlleva a retos desde la arquitectura que yo estoy manejando hasta la manera como yo estoy modelando los datos para que puedan ser presentados hacia la gente que va a explotar estos datos, hacia la gente que va a tomar decisiones. No es un tema sencillo que ofrece demasiados retos y que implica también tener mucho cuidado en lo que se vaya a hacer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues como se muestra en este ejemplo, lo que vamos a hacer es extraer los datos de diferentes fuentes y esa extracción tiene que pasar por una determinada transformación o tiene que sufrir alguna preparación previa para que el analista pueda usar esos datos que ya se convierten en información. Y si estoy trabajando con más de una fuente de datos, tengo que también tener la certeza de que voy a orquestar esto en el momento adecuado, en el cual tenga la información o tenga los datos de una fuente y vaya a complementarse la información o los datos con la otra fuente. Vaya a decir que se está enriqueciendo esos datos para que este analista pueda hacer uso de esa información. O para que esos datos que estoy colocando ya preparados, ya listos para ser explotados, vayan a pasar o vayan a ser alimentados hacia otro sistema. Este es un ejemplo muy sencillo, pero cuando se tiene algo muy grande, cuando se tienen muchas fuentes, esto se convierte en un reto, se convierte en un punto muy delicado y es un punto neurálgico para la entrega de información con calidad. ¿Okay? A continuación, chequeamos algunos de los problemas que se presentan en los hilos de datos. Básicamente tenemos desde lo que es el desperdicio de recursos,
hay un tema de que estoy repartiendo recursos por toda la organización, el trabajo duplicado porque van a hacer un trabajo similar en diferentes lugares de la empresa, que se puede llegar a tomar decisiones erróneas precisamente porque tal vez no estoy tomando toda la información, no estoy tomando todos los datos que yo tengo en la empresa, la pérdida de oportunidades por un tema de que tal vez no pueda generar la información de manera oportuna, el tema de no considerar al cliente porque voy a tener el registro del cliente en un sistema, en otro sistema, o tal vez yo tenga en un silo muy particular el dato del sistema que no lo estoy considerando. Y el último punto que se hace mención a no priorizar ni realizar la coordinación debida. ¿Por qué decimos desperdicio de recursos? Básicamente porque se hacen de alguna manera gastos ineficientes en lo que es infraestructura, porque para mantener un silo necesita su propia infraestructura, para mantener diferentes silos se necesita la suficiente infraestructura para cada uno de los silos, cuando parte de esa infraestructura podría estar centralizada en un repositorio, en un data lake, un data warehouse, un repositorio centralizado. Y ahí aunar esfuerzos para hacer crecer esa infraestructura que a nivel de costos podría resultarme más barata que tener desperdigada la información o los datos por diferentes puntos dentro de la organización. Los gastos ineficientes en software van relacionados al tema de pago de licencias, sobre todo cuando se tiene que tener. Muchas veces no se tiene el mismo software, entonces un área estará con un software, otra con otro software, otra con otro software, y estoy haciendo un gasto ineficiente en cuanto a software. Hay que tomarlo entre comillas esto, porque hay que ver la necesidad que se tiene en cada una de las organizaciones. Lo mismo el gasto de espacio de almacenamiento, y es porque el dato va a estar en un lado, parte o el mismo dato puede estar en otro lado, y esto es un tema que se va generalizando y va relacionado a lo que les decía. Muchas veces hay gente que agarra y saca los datos y los guarda, y dice, yo tengo el dato, entonces aparte de estar en algunos sistemas, lo tiene en su PC o lo tiene en un lugar específico, y se está guardando una réplica de ese dato en N lugares. Los gastos de energía están relacionados igual a que se tiene mucho hardware. En muchos casos se necesita mayor cantidad de personal porque hay personal especializado para cada uno de los silos, ¿ok? Y pueden llegarse a tener problemas interpersonales porque, bueno, la persona de una determinada área va a decir que tiene la verdad en cuanto a la información que está presentando, la persona de otra área dirá lo mismo, y cuando si esto se pudiese concentrar, se podría tener una sola verdad para la empresa, ¿no? El tema de hacer trabajo duplicado es porque a veces se solicita una determinada información y la misma información puede ser generada en diferentes áreas o por diferentes personas. Entonces, la información que me está solicitando el área de marketing la puedo generar tal vez específicamente ahí, o parte de esa información está en ventas y hay otra persona que va a hacer el mismo. Entonces, de alguna manera se da una dualidad y cuando se podría aunar esfuerzos y tener, como les digo, un solo lugar de información o los datos para generar la información que se necesite. ¿Ok? Y cuando yo tengo más de una fuente de datos, no necesariamente implica que los datos o los reportes o información que se vaya a generar sea la misma. En algunos casos no ocurre eso y resulta que hay que ver cuál tomo como verdadera, la que me está entregando del silo 1, la que me está entregando del silo 2, ver cuál es la que realmente está real, es verdadera o satisface la necesidad que yo tengo. El tema de tener desconocimiento de las fuentes de datos implica que una persona que trabaja en un determinado silo no necesariamente va a conocer la información que hay en otro silo, entonces puede obviar alguna información, pueden obviar esos datos para la generación de la analítica que yo estoy buscando. La probabilidad de inconsistencias crece precisamente porque puede ser que yo esté obviando. Puede ser que incluso dentro de un área, digamos que es la de marketing, se tenga un sistema inicialmente, luego se compra otro sistema, o se maneja un sistema muy particular para cierta parte del negocio y que esa información no se la haya consolidado. Entonces se la tiene separada como un silo aislado que si no se la considera me va a producir una información faltante al momento que yo esté generando los datos que me están solicitando. Esto me puede llevar a manejar una confusión, el tema de la frustración que se tiene y el ruido al momento de tomar decisiones, ¿no? Ahora, ¿y podemos incurrir en toma de decisiones erróneas? Sí, porque si los datos no son totalmente accesibles, yo puedo estar obviando parte de los datos. Entonces, en lugar de tener el 100% de los datos para la información, tengo, por decirlo, el 80%, porque no sé qué datos no están centralizados, o no sé si, como les decía, tal vez hay un sistema X en la empresa que no está proporcionando los datos para esta información que están buscando. La dificultad para generar la información consolidada se va a dar en el hecho de tener que acceder a diferentes lugares para poder obtener estos datos que estoy buscando. No necesariamente los datos van a ser verificados. Tal vez en una de las fuentes, en uno de los hilos, sí ha sido todo verificado, pero en el otro lado no. Entonces yo puedo tener inconsistencias. Esto me puede dar datos faltantes o incompletos, o puede ser que parte de la data esté muy bien y la otra parte no esté bien. Esas inconsistencias o problemas de calidad que yo voy a tener se van a reflejar o van a verse reflejados en la información que genero y también en la toma de decisiones que yo voy a tomar. Porque si no estoy tomando todos los datos para tomar la decisión, probablemente no esté tomando la decisión más acertada que yo vaya a tener.
El tema de manejar estructuras de datos que no son compatibles está igual estrechamente relacionado, porque el momento que yo vaya a querer generar una información y vaya a querer unir dos datos de sistemas que no tienen estructuras similares, normalmente me representa un problema. Y tengo que ver qué datos voy a tomar de un sistema, qué datos de otro sistema para poder unirlos. ¿Okay? Y finalmente, si obviamente no tomo las decisiones, las mejores decisiones porque tengo datos errados, voy a perder credibilidad. El tema de pérdida de oportunidades es un tema que también se da en el manejo de silos, y esto se da porque la manera de obtener los datos no siempre es ágil. Yo tengo que acceder a diferentes fuentes de datos, lo cual no necesariamente va a ser lo más ágil. En algunos casos ya puedo tener cosas preparadas, pero si alguien, algún tomador de decisiones necesita información de manera más rápida y no se la puede proporcionar de esa manera, entonces hay una lentitud y por tanto un costo, hay de por medio un costo de oportunidad. El procesamiento de datos no necesariamente va a ser el mejor. Tal vez hay bases de datos que son más rápidas que otras, cuando se podría tener algo centralizado, donde sí se tenga todo ya preparado para generar información. Los datos pueden ser que estén actualizados en fuentes, desactualizados en otras. El tener los datos aislados tal vez hacen que me entregue simplemente los datos de un producto en particular o una serie de productos, pero no de todos los productos que se generan dentro de una empresa. Entonces, me da un tema de que tengo que esperar a que otra área me pase esos otros datos, la otra área me pase todos los datos. Esa integración no es dinámica o simplemente es tan difícil que tengo que presentar informes separados. Finalmente, al tener datos insuficientes, es que, bueno, la persona que va a querer tomar la decisión no consigue los datos necesarios. Y tal vez hay en la empresa, pero están en un silo, en un sistema específico, independiente, que no está compartiendo los datos. Y esto puede convertirse en que también se tiene datos sin un valor estratégico, y se da muchas veces cuando las empresas o las organizaciones reúnen o colectan gran cantidad de datos, y esos datos no necesariamente son los datos que vayan a ser utilizados para un tema estratégico. Otro punto relevante es que no se vaya a considerar al cliente, y es porque los datos del cliente están aislados en diferentes sistemas, no están unificados, o sea, no hay una visión integral del cliente donde se puede llegar a tergiversar la necesidad del cliente. Tal vez en un sistema el cliente está considerado como un cliente, digamos, de categoría media, cuando en otro sistema es un gran cliente, y si no lo veo de manera transversal, yo puedo tratar al cliente como un cliente que no es muy importante, cuando al otro lado yo tengo que sí es importante. Entonces, si yo manejo esto de manera aislada, o como menciono, a través de los silos, genera un riesgo, ¿no? Y en este caso, la experiencia para el cliente no va a ser la mejor que se vaya a tener. No se puede personalizar al cliente a través del negocio. Entonces, en el negocio, este cliente puede tener una imagen a un lado y otra imagen a otro lado, un trato de esa manera igual, que no va a ser el mismo y que debería ser entre toda organización, deberíamos tener un trato único al cliente, ¿no? Porque precisamente no se tiene esa interacción entre diferentes sistemas. Entonces, estas son algunas características que menciono que se dan precisamente por un tema de coordinación, porque no hay un tema de flujo de datos a nivel de empresa, ¿no? En muchos casos se da un trabajo que es casi individual o por áreas, que satisface necesidades por áreas o necesidades verticales y específicas, pero a nivel transversal no cumple esa necesidad. Entonces se ralentiza todo este tema, no hay un ambiente colaborativo y, bueno, implica un reto en lo que es el tema de las priorizaciones y las coordinaciones que se tienen. Germán también mencionaba el tema de la rueda de dama, yo la muestro aquí también, por el tema de gestión de datos, que como decía es la gestión de recursos de datos. Dice que es el desarrollo y ejecución de arquitecturas, políticas, prácticas y procedimientos que gestionan apropiadamente las necesidades del ciclo de vida completo de los datos de una empresa. ¿Por qué lo menciono? Porque esto básicamente es la columna vertebral que conecta todos los segmentos del ciclo de vida de la información. Y basado en la experiencia, yo he tomado algunos elementos que se tienen en esta rueda específicamente, donde he visto que hay puntos de dolor precisamente en lo que es la gestión de los datos. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos que he tomado? Son los puntos que están relacionados a la arquitectura, al modelado de datos, a la ingesta de datos, al almacenamiento y operación, al tema de la seguridad, la integración y finalmente el tema de lo que es la calidad. ¿Ok? En lo que es la arquitectura, puede ser que no se tenga una arquitectura eficiente, es decir, que es una arquitectura ineficiente y esto va a afectar a lo que yo necesito, va a afectar el momento que yo quiera crecer incluso, porque si la arquitectura no está preparada para esto, yo voy a tropezar con problemas. Tener aplicaciones redundantes puede darse en las organizaciones y esto tiene que ser modelado de la manera adecuada dentro de lo que es la arquitectura que nosotros vayamos a manejar en lo que es la explotación de datos para la toma de decisiones o en la extracción o ingesta de datos para llegar a concentrar los datos que yo tengo. Incluso puede darse el tema de tener tecnología obsoleta, yendo al tema de los silos, puede ser que en algún lado tenga tecnología muy buena, en otro lado tenga tecnología obsoleta y me va a jalar hacia atrás lamentablemente. Son elementos que deben ser considerados en lo que es la arquitectura. Los datos redundantes lo habíamos comentado ya por el tema de los silos que se manejan.
hay una complejidad que se tiene que dar el momento que se está elaborando esta arquitectura para precisamente poder tener un entorno del cual se pueda extraer la información o se pueda explotar los datos que necesite para obtener la información que se necesita. La falta de modularidad o que sea una arquitectura no escalable son retos igual que se tiene. Y finalmente el tema de la integración, de cómo yo voy a manejar la integración. Si yo tengo una arquitectura robusta, todo esto va a estar presente, entonces no debería tener mayor inconveniente, los inconvenientes deberían ser menores, pero yo tengo que tener la visión suficiente dentro de esta arquitectura para poder soportar lo que el negocio necesita, tomando en cuenta el tiempo, porque es una necesidad de un momento de tiempo que se convierte en otra necesidad más adelante, y como todos sabemos, la tecnología va cambiando y tenemos que ir adaptándonos, tanto nosotros como las organizaciones, a las necesidades que se van dando de acuerdo a cómo va avanzando la tecnología. En lo que es el modelado y el diseño de datos, el tema del acceso a los datos es un reto importante, porque puede ser que yo tenga acceso a ciertos datos, a ciertas bases de datos, a ciertas fuentes de datos, pero yo tengo que prever que yo tengo que ver esto a futuro y que a futuro puede cambiarse una base o puede ser otra tecnología, entonces tengo que prever esto en el momento que estoy haciendo este diseño. El tema de tener los datos preparados, me voy a enfocar tal vez como un ejemplo en lo que son los data warehouse, donde yo estoy manejando data marts, y estos tienen que estar preparados para recibir la información de diferentes sistemas, porque sabemos que son temáticos, y al ser temáticos yo quiero modelar toda la información de marketing, que yo pueda tener ahí todas las campañas de marketing, por ejemplo, para dar un ejemplo, y de tal forma que todo esto sea robusto y soporte las nuevas campañas que vayan a llegar y no tenga que estar haciendo modificaciones para que cada campaña nueva pueda ir a formar a esta parte de este data mart. El tema de la integración, que lo voy a mencionar más adelante, es un reto, porque definitivamente es un punto neurálgico en todo esto. Puedo tener el tema de migración de diferentes sistemas. Finalmente, el tema de la estandarización, que es relevante en el modelado, porque si yo manejo una estandarización va a ser de forma transversal y eso nos ayuda a todos. He visto muchos casos donde no se maneja la estandarización y cada modelo que se arma es independiente, cada uno maneja su propia terminología, maneja su propia manera de hacer las cosas y al fin y al cabo parecen datos divorciados cuando deberían estar unificados. Importante tomar el tema de lo que es la seguridad, que lo menciono más adelante también, y el tema de lo que es el almacenamiento de datos. Cómo yo voy a estructurar estos modelos para que almacenen y sea algo óptimo y que sea eficiente. La ingesta de datos la considero muy, muy relevante. Tenemos que, obviamente, satisfacer la necesidad para ver si estamos yendo a un tema que sea en tiempo real, o sea, por lotes. Puedo tener procesos que pueden ser muy lentos porque están ingestando gran cantidad de datos y pueden adquirir una lógica muy compleja. Entonces, el tema de la ingesta de datos es muy, muy delicado. Hay que tomar consideraciones importantes, como el caso de los reprocesos, que eso es algo que se da de manera muy frecuente y que si no se ha considerado el momento que toque hacer un reproceso, va a ser un reto o vamos a tener que agarrar y trabajar a nivel de, si yo, incluso de programación o a nivel de scripts para poder hacer el reproceso porque no ha sido considerado el momento que se hizo el modelado. El tema de seguridad, que es muy importante porque puede ser que no se tengan los permisos, los privilegios o que haya riesgos después para el tema de lo que es la fuga de información. Manejar la diversidad de fuentes es súper importante para esta ingesta de datos. Yo tengo que tener el modelo lo suficientemente robusto para que considere cualquier tipo de fuente de datos que vaya a llegar así mi modelo. Entonces, el proceso que yo vaya a construir para ingesta de datos tiene que ser lo suficientemente fiable para que garantice que esto funcione como un reloj y no vaya a fallar. Retos a nivel de calidad se dan muchos en la ingesta de datos, ya sea porque los datos en la fuente están sucios, o sea, tienen problemas de calidad, o porque el momento que están ingresando a nuestro repositorio de datos se presentan inconsistencias o temas de calidad, y esto está muy relacionado también a lo que es la orquestación, porque como yo voy a ir enriqueciendo la información o los datos que yo tengo que garantizar que ciertos elementos se los tenga en el momento preciso. Ocurre muchas veces que los datos de una fuente acabaron antes que otra, y resulta que tenían que acabar juntos para pasar a la siguiente etapa, al siguiente stage. Y si no ocurre eso de una manera orquestada muy adecuadamente, puedo conseguir como resultado que tenga los datos, pero que tenga inconsistencias de información. Y obviamente esto está casado a lo que es la automatización, porque esto tiene que ser un proceso que corra por sí solo. En lo que es el almacenamiento de datos, si estoy manejando silos, sé que hay muchos lugares de almacenamiento y eso va a pegarle duro a lo que es la capacidad de almacenamiento, el tema del costo y la velocidad. Entonces yo debería tratar de prever esto, que esté concentrado en un solo lugar o que no esté disperso por muchos lugares, dependiendo de la arquitectura con la cual se vaya a trabajar, para que yo maneje de manera eficiente esto. El tema de la redundancia de datos, si estoy manejando de silos, obviamente estoy teniendo el mismo dato en diferentes lugares. Y si yo estoy centralizando, también tengo que considerar que el modelo que yo haya armado no haya redundancia de datos, que también ocurre en muchas ocasiones y se da N veces por necesidades del negocio o por temas de la tecnología con la cual yo estoy trabajando, que estoy
necesariamente obligado a repetir el dato en más de un lugar. Entonces, eso forma parte, como digo, de la arquitectura y es lo que es el modelado y el diseño. La integración que ya había mencionado, esto está relacionado también a lo que es el manejo de la estandarización en cuanto a cómo voy a almacenar los datos, cómo yo voy a manejar todo esto de tal forma que sepa cuáles son mis dimensiones, cuáles son mis hechos, cuáles son todos los indicadores que yo voy a manejar, de tal forma que cuando yo quiera explotar los datos, yo tenga la explotación de un sistema, de un modelo, por ejemplo, de marketing o de un modelo de ventas o de cualquier tipo de modelo, y si está estandarizado me va a facilitar tanto la explotación como también la construcción porque estoy siguiendo estándares. Tenemos que tomar en cuenta la dependencia que se tiene en cuanto, voy a hablar en conjunto, la dependencia y la accesibilidad que yo tengo en cuanto al lugar donde estoy almacenando estos datos, que si bien son accesibles en determinado momento, puede ser que yo tenga restricciones en otro momento del tiempo, entonces tengo que tomar en cuenta todo esto y casado con lo que es el tema de la seguridad, que la seguridad lo voy a mencionar en un punto específico que tiene temas muy, muy relevantes y que muchas veces se los deja de lado en todo lo que son los desarrollos que están relacionados a todo lo que es el tema de datos. Ahora, una vez que yo tengo los datos almacenados, tienen que ser obviamente un lugar seguro, que no sea vulnerable, con todas las medidas de seguridad. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Ok? Tenemos que saber dónde están los datos. Si manejo silos de datos, yo no necesariamente voy a saber en qué silo está la información que estoy buscando. Si está centralizada, en teoría debería estar toda la información que yo busco, debería estar centralizada. Entonces, si estoy manejando silos, tengo que tener la visibilidad de saber qué datos existen y en qué lugar están almacenados. Y les aseguro que nos vamos a tropezar con el hecho de que el momento que se genere la información, va a haber alguien en la organización que dice, bueno, yo tengo este dato más que es complementario, pero lo tengo en un archivo, lo tengo guardado en mi PC. Hay que tomar en cuenta todo esto. El control sobre los usuarios privilegiados lo menciono porque muchas veces hay esto es un reto. Hay muchas personas que tienen acceso privilegiados a los datos, a información que es crítica, a información que es muy delicada, que es vulnerable y que solamente debería tener acceso unas cuantas personas muy, muy específicas. Esto muchas veces no se lo controla o se sabe que hay una restricción para extraer los datos de los sistemas fuentes y el momento que se consolidan o se centralizan, ahí se descuida este tema del acceso. Entonces es muy relevante. Y en otros casos ocurre que no se cumplen las políticas y las normas porque hay un desconocimiento. Lo pongo como un punto relevante en esto porque obviamente debemos cumplir las políticas que se tienen y las normas que se tienen a nivel de reglamentación, tanto en los países como a nivel de las políticas internas de cada una de las empresas, de tal manera que esto sea reflejado en el repositorio de datos que nosotros estamos manejando. Si no se tiene el tema de la práctica de llevar a cabo auditorías, que también es común, se dicen, ok, normalmente se puede llegar a descuidar lo que es el data warehouse y no es posible auditorías y otros sistemas sí, entonces es un punto vulnerable para lo que es el tema de la seguridad. El tema de usuarios y credenciales de accesos, como en cualquier sistema, tener el cuidado de que sepamos que cada persona tiene su usuario y su contraseña y no que está siendo compartido. Y todas las recomendaciones de seguridad hacia cualquier tipo de sistema que también deben llevarse a cabo en lo que es el data warehouse. No nos olvidemos que se ha concentrado la información en un repositorio, o los datos en un repositorio, y hay datos que son vulnerables, hay datos que son muy sensibles. Entonces, por eso debemos tener ese control de acceso. Es muy recomendable manejar todo lo que son logs de acceso, saber quién está accediendo a qué información, en qué momento, y que todo eso tenga trazabilidad. ¿Para qué? Para, en lo posible, evitar fuga de información, o en el caso de que se dé fuga de información, poder hacer el rastreo correspondiente y saber cómo es que ha ocurrido este tema. Hay un tema de riesgo interno como externo, y a veces uno dice el riesgo externo es mayor, pero no ocurre esto. Generalmente el riesgo interno se da de una manera más grande que el externo. Entonces hay que controlar lo que es el riesgo interno para tener la seguridad de los datos que uno necesite. A mí me ha pasado y lo cuento como anécdota. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás yo trabajaba en una organización y claro, estábamos construyendo el data warehouse y se empezó, hay que centralizar todo, hay que centralizar todo. Y de pronto, ok, jalamos información de un sistema, jalamos otra información de otro sistema y recursos humanos también quería colocar su información y pasaron los datos de planillas de pagos, por ejemplo, y todo estaba en un mismo lado y quedaba abierto. Entonces, ok, dijimos, tenemos que controlar esto de tal manera que dependiendo de quién sea la persona que vaya a acceder, pueda haber ciertos datos y ciertos datos solamente las personas con un acceso privilegiado, porque la información o los datos ya están concentrados en un mismo lugar. El tema de la integración, este es un reto, la verdad. En lo que es la integración, ok, tenemos que conocer muy bien los datos fuentes y para eso muchas veces tenemos que interactuar con la persona o con el especialista que conoce el sistema fuente para poder dar ese entendimiento concreto y no suponer, porque a veces también se supone y uno construye estos ETLs para extraer los datos y bueno, no se está haciendo de la mejor manera. Muchas veces subestimamos y creemos que no es complejo y sin embargo tiene una complejidad, sobre todo cuando vamos a integrar diferentes fuentes de datos. Tenemos que ver cuál es la mejor manera de hacer esa integridad y como les digo,
Así como hay integraciones que son sencillas, hay otras que implican una complejidad muy elevada. Es importante checar todo el ciclo de vida del dato, es decir, desde que se lo está extrayendo hasta que se vaya a dar de baja este dato. Hay que tomar en cuenta las herramientas con las cuales se va a llevar a cabo. Aquí también podemos subestimar y utilizar una herramienta que no satisface lo que necesitamos, o tener una herramienta tan grande que es como que, ok, yo tengo un bus para llevar 2 personas. Entonces tenemos que también ver ese tema de las herramientas. No descuidar el tema de la limpieza de datos, que es fundamental en la integración, porque es una problemática que normalmente la acarreamos. El dato llega sucio desde la fuente, o el dato está siendo ensuciado en el proceso de integración. Entonces siempre se debe llevar a cabo tareas de limpieza. Tomar en cuenta el tema de rendimiento. Este tema de rendimiento lo considero súper importante porque a veces uno subestima esto y la gente necesita traer la información a un determinado horario, y si este proceso de integración no ha concluido, la persona que requiera los datos a esa hora no los va a tener. Entonces no voy a poder proporcionar un dato de manera oportuna. La orquestación, que se podría hablar mucho a nivel de lo que es la orquestación, ¿ok? Es súper relevante por el tema de que yo tengo que hacer que esto coordine, pero tan bien, de tal manera que el momento que yo estoy enriqueciendo los datos, tenga todas las fuentes ya cargadas para hacer este enriquecimiento. Reitero esto de que a veces se da el tema de que una fuente acabó antes que otra y que el proceso no estaba bien orquestado y luego genera una inconsistencia en la información que estoy entregando. O muchas veces he hecho, pero los datos han llegado perfectos a mi repositorio, estos datos están perfectos en mi datamart. Ok, habrá llegado la misma cantidad de registros que tengo en la fuente, pero no han sido enriquecidos de la manera adecuada por un tema de orquestación. Porque tal vez los datos paramétricos no estaban correctos, o porque los datos paramétricos no corrieron a tiempo, o porque finalmente yo tengo que armar una malla donde cada elemento tiene que estar tan bien coordinado u orquestado de tal forma que esto no falla. Es muy, muy importante. Y la seguridad, bueno, que ya le mencionaba. Finalmente hago mención a este tema de lo que es la calidad, porque este es un reto, creo yo, en muchas de las organizaciones. Yo recuerdo que cuando veía datos estadísticos, en algún momento yo veía el 70% de las organizaciones tienen problemas de calidad de datos, otros decían que el 56% de las organizaciones tienen problemas de calidad de datos. El tema es que este es un tema latente, que es un tema real y que gran parte de las organizaciones lo tienen. Y si trabajamos con silos de datos, se da con mayor énfasis esto. Tenemos inconsistencias por diferentes factores. Pongo algunos ejemplos aquí como duplicados, datos faltantes, valores erróneos, cosas que se pueden dar a acarrear desde la fuente, y obviamente el momento que se haga la explotación lo tengo, y por eso se utiliza el término garbage in, garbage out, y reitero el tema de hacer la limpieza de datos y temas de calidad, y por eso también hay varias herramientas que son para calidad, y el tema de que Dama lo menciona, y hay una parte específica relacionada a calidad, y es por lo importante que se tiene. Si yo no tengo datos o información buena, de calidad, las decisiones que yo tome probablemente no sean las mejores. Eso implica un deterioro de imagen, obviamente, hacia quien está generando la información, y también un deterioro de imagen que puede darse a nivel de la organización. Es una afectación directa en la toma de decisiones. Yo puedo decir, ok, este producto está yendo muy bien, la campaña de marketing salió excelente y las ventas están así. Pero si los datos no están bien, puedo estar diciendo algo que no es real. Y esto comúnmente se da cuando tengo diversidad de fuentes. Empresas grandes normalmente tienen diversidad de fuentes, y este es un reto muy grande. El tema de las migraciones ocurre con frecuencia, no solo en empresas grandes, también en empresas pequeñas, que tienen un sistema y por obsolescencia lo reemplazan por otro sistema, y tienen que migrar esos datos y tienen que hacer que conversen de alguna manera. Es un reto muy importante. Esta automatización de procesos que se maneja también a nivel de lo que es la integración, en todo lo posible debería estar casado a los procesos de calidad de datos. Es decir, yo estoy haciendo un proceso de integración y también estoy haciendo un proceso de calidad de datos que debería estar lo más automatizado posible, como digo, y para esto también tenemos herramientas de diferente tipo que nos ayudan tanto en la calidad como en la automatización. Como recomendación, tratar de quitar las entradas de datos manuales, esos data entries que se tienen, que son dolores de cabeza. Yo recuerdo en un proyecto que implementamos, teníamos un 20% de data entries, que eso se convirtió en dolor de cabeza. Ha habido que trabajar y pedir que se hagan desarrollos específicos para tratar de reducir esos data entry, con el fin de garantizar la información que se iba a tener para la toma de decisiones, minimizar los puntos de riesgo de inconsistencias que se tienen. Y esto obviamente, reitero, con procesos específicos de limpieza de datos que tienen que ir durante todo el ciclo de vida del dato que se tenga. ¿Ok? Eso es todo. Básicamente menciono este tema relacionado a lo que son los datos, porque tomo un dato que muchos lo conocen y que yo lo obtuve de qué es lo que sucede en Internet en un minuto, relacionado a la cantidad de datos que se tienen.
O sea, la cantidad de datos, como todos sabemos, va creciendo año a año, mes tras mes. Es una gran cantidad de datos la que se tiene y ahora se va colectando más información. Estamos con el mundo ya con lo que es el IoT, donde hay una mayor cantidad de datos y las compañías cada vez están gestionando mayor cantidad de datos. Entonces, ok, sabemos que los datos son el futuro, son la base para la toma de decisiones e incluso se dice que los datos son considerados como el nuevo petróleo de las organizaciones. Si yo como organización, en función de los datos que tengo, puedo prever cómo va a estar el mercado, puedo prever cómo voy a tener a futuro, puedo segmentarlo de una manera adecuada, eso significa que yo voy a tener una ventaja competitiva en relación a otras compañías. Si yo puedo decir cómo van a ser las ventas con una campaña que yo voy a hacer, yo puedo apuntar a potenciar un producto, a manejar un esquema de precios, no sé. Todo esto que yo lo trabajo con los datos, como se dice, es una mina de oro. Entonces, debemos tomar en cuenta todas estas recomendaciones, tomar en cuenta que por experiencia hay muchos errores que se cometen en toda la gestión de datos que hay que tratar de evitarlos con el fin de tener los datos con la mayor calidad posible y obviamente esto favorece la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Bueno, Fernando, muchas gracias. Ha sido súper ilustrativa tu presentación. Gracias por la experiencia y por las experiencias que nos has brindado hoy. A todos, invitarlos también al webinar que se va a presentar mañana, que es básicamente las respuestas a los problemas que Fernando sí hoy día nos ha descrito, empezando por dos temas, por un tema que es las soluciones basadas en DAMA, algo que Germán al inicio nos ha dicho, que son los beneficios, pero mañana vamos a ahondar en toda la parte de las soluciones, a cargo de Cecilia Poitevín, que es presidenta de DAMA Uruguay, y por otro tema, el tema tecnológico, que va a ser por el tema de Data Fabric, que es un nuevo concepto, viendo temas como el Data Lakehouse, y va a ser, el ponente va a ser Felipe Arensen, con más de 20 años de experiencia en proyectos de gestión, de datos y arquitectura, y etcétera. Es director de Factor IT, uno de los auspiciadores acá. Igual agradecer a los auspiciadores, principalmente a los que nos han apoyado con las ponencias, Dama Colombia, Dama Latam, Dama Uruguay, a los patrocinadores como Factor IT, como FIT Academy, como VP. Muchísimas gracias y mañana los vemos. Las consultas se van a responder en los mensajes, se van a ir respondiendo, así que cualquier cosa y duda, están nuestros datos ahí. Muchísimas gracias y hasta mañana.